Vamos a hablar de un tema bastante serio y que yo creo que a muchos nos ha pillado por sorpresa, que ha sido ese atentado en Moscú con más de 100 muertos, 100 asesinados. Se ha pillado ya a las personas, a los asaltantes y a los asesinos que lo hicieron. Y resulta que es el ISIS. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las conexiones? Y si es cierto que ya había una amenaza sobre Rusia del ISIS. Bueno, vamos a ver. El atentado que se ha vivido este viernes por la noche es bueno, pues el atentado más grave en la historia reciente de Rusia. Es un atentado que yo creo que es muy importante por las implicaciones que puede tener desde un punto de vista político y desde un punto de vista de la seguridad internacional, porque llega en un momento de escalada retórica belicista total. O sea, eh, creo que más allá del atentado, que parece evidente que lo ha cometido el Estado Islámico, que además se está esforzando en poder reivindicar la autoría, es cierto que, por ejemplo, el Estado Islámico, como patrón común, muchas veces intenta decir que ha cometido un atentado, aunque no lo haya hecho. Lo hace normalmente para intentar, bueno, pues llevarse méritos que no son suyos en su lucha sin ningún tipo de razonamiento, ¿no? Pero en este caso parece evidente que sí. Y tiene un riesgo importante porque, como decimos, en primer lugar, es un ataque que ha dejado más de 150 muertos y es un ataque que llega en un momento de gran tensión y del que ha acusado también Rusia a Ucrania. Entonces, a mí me preocupaba fundamentalmente al principio, llevamos tiempo diciendo que está existiendo, sirva para ir más allá. Entonces, yo creo que es peligroso tanto que este atentado no se esclarezca la autoría, que es lo fundamental, que se esclarezca la autoría, la solidaridad con las víctimas, con los familiares, y que haya una condena unánime y total. Porque entrar en las lógicas de tener indiferencia ante este tipo de acciones tan sumamente criminales, terribles, porque hay un cierto grado de indiferencia por parte de Occidente, a mí me parece preocupante. Siento un mal precedente, incluso aunque no se haya impulsado de ninguna manera la acción, y habla de una bajada de todos los estándares morales existentes, ¿no? Que siempre ha habido competición geopolítica, siempre ha habido un montón de cosas, pero no es lógico ni aceptable que no haya una condena explícita al atentado y además porque sabemos que este atentado puede ser siempre interpretado, manipulado, coaccionado y servir como excusa para que esto escale. Entonces lo fundamental es condenarlo, esperar que se esclarezca y tener en cuenta que el usar la violencia como elemento desestabilizador en terceros países nos puede llevar ahora mismo al borde del precipicio porque hay mucha gente interesada en llevarnos al borde del precipicio. ¿Y cuáles son las motivaciones? Porque decían que, claro, se había aprovechado el caos también en la frontera con todo el tema de la guerra y que podía ser a lo mejor un objetivo más fácil que otros, pero ¿cuáles son también las implicaciones geopolíticas de Rusia con Israel, por ejemplo, o con los países árabes? Bueno, voy a decir una cosa que puede parecer muy popular, pero que es así. La guerra de Ucrania la guerra de Ucrania está sirviendo en gran manera, y esto lo han dicho los propios servicios de inteligencia europeos, para generar un repunte del terrorismo, básicamente porque hay un tráfico de armas ahora mismo descontrolado. No quiero decir que tenga que ver con este caso, porque yo no sé de dónde vienen las estas, pero lo que es evidente que en esta carrera armamentística tan brutal, donde estamos viendo que hay un financiamiento completamente descontrolado, existe. Entonces, esto lo quiero decir en primer lugar porque creo que es clave también que hablemos de la necesidad del control de armamento, que de hecho lo que estamos es en la dirección contraria, en una mayor inversión en armamento por parte de todos los países, y eso siempre genera un tráfico paralelo, y es en lo que estamos. ¿Qué implicaciones tiene? Hay que señalar que Rusia es un país enorme, con una diversidad territorial, étnica, lingüística y religiosa amplísima, y que entonces, aunque es un país de mayoría ortodoxa, cristiana ortodoxa, tiene amplias bolsas de población musulmana. Por ejemplo, fundamentalmente el caso de Chechenia, que es el caso más conocido. Y entonces, a lo largo de la historia, desde los 90 hasta acá, ha habido distintos atentados terroristas. Este es el tercero o el cuarto de gran magnitud. Es el primero que ejerce el Estado Islámico. Y lo que es cierto es que, como digo, es importante porque golpea en la región de Moscú, golpea en un centro comercial, con el impacto que esto genera. Entonces, bueno, pues siempre se pueden trazar muchos móviles, muchas motivaciones, ¿no? Ya lo decíamos, o sea, Ucrania ha dicho que podrían parar o que entiende que se estén dando ataques dentro del territorio ruso y han bombardeado, entonces esa tesis está abierta, pero parece que se tiene que descartar, que no hay ningún tipo de responsabilidad de autoría por parte de Ucrania. La idea del ISIS es la más solvente a día de hoy, las agencias de información vinculadas al Estado Islámico están haciendo esfuerzos constantes por demostrar la autoría. Y teniendo eso, pues hay que ubicarlo dentro de esa lógica que tiene el ISIS, que es la guerra absoluta contra el infiel, y entonces el golpear donde se golpea, ¿no? Da igual dónde, cómo y el mecanismo. Y las imágenes son absolutamente terribles.
4 personas masacrando, quemando en una zona de ocio. Y como digo, para mí lo fundamental es que si no hay una respuesta clara y contundente de condena al terrorismo, marca que estamos de nuevo deslizándonos en esa escalada de violencia, de espiral de la violencia que va en todos los lados. A mí me parece muy preocupante porque estas son las excusas para poder legitimar una escalada por parte de cualquiera de los lados. ¿Y qué nos podemos esperar? ¿Se puede esperar una respuesta por parte de Rusia? ¿Algún tipo de, no sé si ataque, medida, confrontación de Putin con otros países o no? Pues podríamos esperarla realmente. Es cierto que Putin, por ejemplo, y Rusia ya tienen una participación muy activa en Siria. Ahora la guerra en Siria está en un momento completamente distinto, pero hay que recordar que la guerra en Siria, que tiene ya una década, ha tenido una presencia muy importante del Estado Islámico y Rusia participó activamente apoyando al gobierno de Bashar al-Assad en la lucha contra el Estado Islámico, igual que también lo hizo Estados Unidos apoyando a los kurdos. La geopolítica en Siria es también muy, muy complicada y hay que ver qué hacer. Yo creo que Putin, este tipo de situaciones siempre son un reto interno porque no puedes dar una sensación de debilidad en este tipo de acciones, sobre todo por el tipo de liderazgo que implica Putin. Entonces yo creo que veremos algún tipo de respuesta que es necesario, ¿no? Estados Unidos también, siempre que hay algún mínimo ataque, siempre termina bombardeando algún lugar de Oriente Medio y no puede permitirse a Putin dar una sensación de debilidad. Yo creo que la primera muestra y la primera reacción testosterónica están siendo, bueno, pues que se grabe un interrogatorio a algunos de los estos, ¿no? Entonces circula por redes, hay un tipo arrodillado, sin nada, medio, recién torturado y demás, ¿no? Es como una muestra de, no, ojo, el Estado está fuerte, está duro, han anunciado que van a ser implacables con toda la respuesta, entonces previsiblemente sí que podemos verlo. El abanico es muy amplio, entonces no descartaría de ver que se bombardean unas cuantas posiciones del Estado Islámico en Siria o en Irak, o ver que se hacen detenciones masivas. Además, lo único que Rusia también tiene un problema, porque es que si acepta que la tesis es la del Estado Islámico, se desmonta el otro castillo de naipes que está intentando construir una parte de la opinión pública rusa, que es que esto tiene que ver con Ucrania de una manera o de otra, o que el ISIS está directamente participado por Estados Unidos y demás. Entonces, es delicado, porque si compran la tesis de que es ISIS y entonces lo restringen a actuar en Oriente Medio o demás, pues listo. Ojalá la interpretación que hagan las autoridades rusas no sea que implique una escalada respecto a la situación que hay en Ucrania, porque como decimos, el otro día ya, por ejemplo, Ucrania usó misiles de largo alcance para bombardear una región rusa. Sí. Entonces, estamos, como digo, en uno de los límites claros. Y todo es muy preocupante. Yo cuando vi el atentado, lo único que podía pensar es, si esto ha tenido detrás algún tipo de implicación occidental, es una excusa perfecta para que esto escale. Y si, aunque no la tenga, no hay una condena evidente, muestra que estamos en un punto en el que la lógica del todo vale impera y en esta competición interimperialista, porque son los intereses imperialistas, nos empujan al abismo. Y bueno, la clase trabajadora no tiene nada que ganar, las clases populares no tienen nada que ganar, son sus intereses y son nuestros muertos, son los únicos que van a sacar dinero, va a ser el complejo armamentístico y los únicos que van a tener sufrimiento serán los pueblos en su sentido amplio, los trabajadores, los campesinos y demás. Entonces, tengámoslo claro, no nos jugamos nada en Ucrania y precisamente por eso hay que condenar la invasión rusa de Ucrania como lo hicimos desde el primer momento, pero tampoco nos ganamos nada intentando generar un conflicto artificial en Rusia o en China. ¿Cuál es la situación ahora mismo del ISIS? Preguntan por aquí por el chat. ¿Es esperable algo parecido en España? ¿Se sabe el nivel de alerta en el que estamos y a qué nivel está también el ISIS ahora? Porque hace años sí que escuchábamos más hablar, ¿no?, de derrotas frente al ISIS, de cómo estaban, de si se estaban rearmando, de si no, pero es verdad que llevábamos años sin escuchar prácticamente nada, ¿no?, en las noticias de los medios occidentales. Sí, es cierto que la situación que tiene ISIS, sobre todo teniendo en cuenta que viene de unos retrocesos muy significativos. Estamos hablando de hace 5 o 6 años, el ISIS tenía un gran control, un control del territorio sirio, fundamentalmente del este de Siria, de una zona desértica. Tenía también un gran control muy vasto sobre Irak y ha sido prácticamente neutralizado en una gran medida. Pero el crimen organizado ha pasado a una nueva dimensión, no tiene que ver con incluso ya el crimen organizado en los 90 de Al-Qaeda ya había empezado a diversificar, entonces ni siquiera necesitas tener estructuras de poder muy permanentes. Esto que se habla de los lobos solitarios, las nuevas lógicas del crimen, se refieren a eso, ¿no?, a que tú eres capaz de generar terror sin tener ya una base territorial propia. Y ahí es donde entra esa
lógica de la propaganda, de la existencia de las redes, en las redes sociales, del bombardeo de las mentes, ¿no? A fin de cuentas. Y eso hace que, bueno, la situación del Estado Islámico es mucho peor, pero como digo, son conexiones, vínculos y redes muy líquidas. Y eso ha hecho que incluso en un momento de máxima debilidad sean capaces de seguir teniendo células durmientes operativas en Oriente Medio y también tengan lobos solitarios con los que pueden contactar e intentar activar eso. En España, si no me equivoco, esto lo digo, pero no estoy seguro de la cifra, no sé si fueron 40 o 70 abortos de actuaciones terroristas en distinto grado, los que ha habido. Más recientemente el de Cambrils, ¿no? Que nos acordaremos, de Unimán, que si lo tuvieron con más gente y demás. O sea, hay una amenaza real constante. España está en un grado de alerta máximo como está el conjunto de la Unión Europea prácticamente. Francia ha tomado medidas extraordinarias a partir de lo que ha ocurrido en Rusia y ese riesgo existe siempre. Entonces, bueno, pues nos abre también otro debate, que es el de cómo afrontar la lucha contra el crimen organizado. Pero bueno, desde luego es un riesgo real que existe y que se tiene que afrontar con cabeza y con lógica, porque también la experiencia nos dice que la guerra contra el terror, igual que la guerra contra las drogas, cuando solo es guerra, no ha salido muy bien. Quiero decir, porque tú puedes entrar, bombardear todo y te saldrá otro Estado Islámico poco después y las condiciones materiales que tienen los países de Oriente Medio son de expolio, explotación, miseria para su población. Encima tú has entrado, te conciben como un agente externo, entonces, bueno, pues si es que ya está, si es que es muy... En fin, nunca lo justificas, ¿no? Pero es decir, hay condiciones materiales que explican que las intervenciones occidentales que se han dado en Oriente Medio hayan generado un auge del integrismo islámico. Entonces, como digo, el combate que hagamos contra el terrorismo, que es un combate que tiene que ser transversal y que afecta al conjunto de las sociedades, y eso pasa por empezar condenando lo que ha ocurrido en Rusia, como condenar lo que pasó en Francia, como por condenar lo que pasa en todos los lados, tiene que tener una actuación decidida que vaya más allá de la parte meramente coactiva. Ojo, no, con esta gente no hay que tener ningún tipo de permisividad, ¿eh? No lo digo yo, pero digo que hay que tener una visión más amplia, porque si no, pues es geopolítica de mercadillo. Esto, además, ha llegado como en un momento, ¿no?, en el que parecía que esta vez sí España, y Pedro Sánchez lo ha dicho en varias ocasiones, iba a reconocer al Estado palestino, y de hecho Israel ya ha contestado que ese reconocimiento sería ahora una recompensa al terrorismo. ¿Puede también dificultar esas relaciones, ¿no? O sea, intento de defensa de algunos países dentro de la Unión Europea a Palestina, ¿o no? Bueno, yo creo que lo que intentan, desde luego, es siempre hay un intento de usar el terrorismo como una especie de marioneta y de fantasma que agitar para legitimar los intereses imperialistas que tiene Estados Unidos, la OTAN y demás. Entonces, el terrorismo, como fenómeno, con la complejidad que tiene siempre, se ha utilizado como, ya digo, el fantasma de, oh, cuidado del terrorismo, y jamás es una organización terrorista y, por tanto, en un momento en el que están los musulmanes poniendo bombas, tenemos que, cuidado, no hay margen para hacer absolutamente nada con ellos. Es, desde luego, hay un interés consciente de muchos sectores por alimentar esas teorías, que son completamente falaces, porque, bueno, pues la complejidad que tiene la religión musulmana en sus distintas expresiones, vertientes, hace una generalidad que desde luego está completamente alejada de la realidad, pero sí, va a haber un intento de hacerlo. Y hay un intento porque además hay que tener en cuenta que estamos viviendo en un momento en el que las extremas derechas son extremas derechas muy identitarias y que han encontrado como un gran chivo expiatorio la migración y más concretamente el señalar la religión musulmana como el gran enemigo, esa lógica del gran reemplazo y demás, siempre cogiendo medias verdades, cuartos de verdades o directamente mentiras para hacerlo. Y por tanto, la lógica de la estigmatización de la población musulmana está presente y se va a utilizar también con este atentado porque la autoría ha sido reivindicada por el Estado Islámico. Y aquí planteamos una cuestión fundamental que tiene que ver con que, perdona que me exceda, me voy un poco a... No, tranquilo, tenemos tiempo además hoy, o sea que... También es lo mío. Tiene que ver ya incluso que yo me planteo que decir, cuando es evidente que tienes unas bolsas enormes de población, esas políticas racistas, xenófobas, que lo que están haciendo, incluso cuando no estaban tan fuertes, ha sido crear guetos y ser incapaces de integrar a las segundas y terceras generaciones de migrantes que se ven, que no se sienten parte de un propio Estado porque ese Estado no ha sido capaz de asertivamente explicar que es un país diverso, rico y que por tanto tienen que hacerlo. Y claro que entonces tienes un problema, pues a lo mejor de seguridad o de integración en algunos barrios periféricos de Francia o de España, de lo que sea, pero es un problema fundamentalmente del Estado que no ha sido capaz de integrarlo y que por tanto, pues claro que hay integrismo y claro que hay un problema de integración, pero el fracaso fundamental es del Estado que no ha sido capaz de permearlo. Y los discursos de odio al final pues terminan generando un bucle también en el que se van retroalimentando las dos partes. Y es la realidad que hay. Y la extrema derecha ha conseguido ganar el primer marco, que es la creación del discurso, del marco del discurso de este es el problema y, por tanto, en vez de afrontar de una manera lógica que efectivamente hay un problema
o puede haber un problema con que no se integre o no se sea capaz de dar por parte del Estado unas herramientas y soluciones a este tipo de cuestiones, pues evidentemente, claro, te surge por un lado la xenofobia y por otro lado gente que dice, coño, pues Claro. no me integro, no me siento propio y en un momento en el que el mundo está convulso y hay una organización que apela a mis valores, a mi identidad como musulmán, pues puede estar ahí. Es que es eso. Y de hecho esto también va a servir para justificar ese rearme europeo del que hemos hablado en varias ocasiones ya estas últimas semanas, que recordemos además hace pocos días Margarita Robles salió a decir que de momento aquí la mili obligatoria no se iba a volver a poner, pero ya también instalas ese marco de, ostras, ya volvemos a hablar del tema. Efectivamente, es que lo que llevo diciendo mucho tiempo. La guerra empieza cuando se construyen los marcos para poder legitimar, en primer lugar, que te imagines un escenario de guerra y, en segundo lugar, construir un enemigo. La comunicación es fundamental en ese aspecto. Dice, no, sale Margarita Robles diciendo, no, nosotros no tenemos intención de llevar la mili. Pero es un debate acaso. Señora, lo Claro. está sacando usted artificialmente, claro, lo saca diciendo que no, porque no tiene ningún tipo de base social. Pero ya empiezas a hablar de un riesgo de guerra inminente, de cuidado con Rusia, del de los atentados es una militarización de las mentes. Es el primer paso. Ojo, yo no lo digo esto desde una perspectiva hippie o no sé qué. Digo que es real. Es que el primer paso es construir los marcos. Y Robles dice lo de la mili y dice, no es un debate. Señora, usted está generando el debate y lo dice conscientemente. No porque, ojo, no porque lo vaya a hacer inmediatamente. Es que igual dentro de sus planes pues no está. Pero ya simplemente decir eso es decir, hostia, es que fíjate cómo está, que bueno, que no sacan la mili, pero es que estamos cojonudos. Y entonces tú empiezas mentalmente a construirte eso. Eso es el gran riesgo. Esa es la creación de marcos que están intentando, diciendo que hay guerra, diciendo que cuida con el terrorismo, con el que cómo está el mundo. Bueno, señoras, el mundo está como lo están gestionando ustedes, evidentemente, que no nos sorprende o no nos debería sorprender porque ustedes rinden intereses para su clase y sus intereses. Entonces, mientras sepamos que no son los nuestros, pues no les podremos pasar estas tonterías. Sí, ya se empieza a hablar y de hecho los medios de comunicación, rara es la semana que ahora no hay noticia de cuánto se está rearmando Dinamarca, si la mili la están haciendo obligatoria durante más años para las mujeres, tal. Ya empezamos a ver todas noticias que giran en torno a eso, ¿no? Claro, es un marco general. Yo creo que en Europa especialmente se está viviendo esa contradicción y estamos viviendo una contradicción que tiene que ver con los límites propios que tenemos nosotros, con esa indefinición europea de no haber desarrollado una política exterior autónoma y depender de Estados Unidos. Y entonces nos vemos, como digo siempre, estamos en un momento de gran incertidumbre porque estamos en un momento de transformación geopolítica en todos los sentidos. Y entonces, cuando el mundo gira, te tiemblan las piernas. Y como no tienes una hoja de ruta propia, lo único que te sale es hacer una respuesta en clave de defensiva, porque es lo que te pide y lo que te insta. Pero hay procesos de transformación que no son parables. No son parables, por ejemplo, el cambio climático, que va a generar más migración. No es parable la migración como un fenómeno que está ya completamente internacionalizado, igual que tampoco lo es el comercio internacional, igual que tampoco lo es el auge de las potencias en desarrollo, igual que tampoco lo es el crecimiento vegetativo negativo de Europa. Entonces, cuando se dan todas esas cosas, pues ves que efectivamente el mundo ya no es el que era hace 15, 20 años o el que podíamos imaginar que nos gustaría que fuese. Y por tanto hay elementos que nos llevan a tener grandes contradicciones, que nos llevan a encontrarnos con escenarios complejos y que la respuesta que se da es en una clave identitaria defensiva en vez de intentar adaptar los análisis a esta época. Como digo, no nos debería de sorprender porque están defendiendo sus intereses. Y yo creo que aquí hay que recuperar la proclama bolchevique de ni guerra entre pueblos ni paz entre clases, porque al final tiene que ver con eso, con que si se está imaginando y estamos dibujando un escenario de confrontación, pues eso, y hablemos, que a mí me encanta de la riqueza, de la variedad, de que esto no es el proletariado del siglo XIX, de mono azul, pero que al final los intereses que hay son intereses que rinden a las grandes corporaciones, al sector armamentístico, a ese sistema político, que a veces es difuso dibujar todo eso, porque no sabemos exactamente quiénes son, porque nos han desposeído de nuestra conciencia colectiva, pero que es así, esa es la base y esa es en la línea en la que tenemos que trabajar, porque o paramos esto, literalmente nos va la vida en ello. Y el primer paso es tener en cuenta que la violencia, voy a decir una cosa un poco polémica, en mi opinión no es ni mala ni buena, sino que es en la dirección en la que se ejerza, porque es violento dejar a una familia sin casa, pero la violencia liberadora, emancipadora de echar al colono, la violencia liberadora, emancipadora de poner en el centro las necesidades de tu clase, de tu pueblo, pues es eso. Y la violencia no es necesariamente pegar un tiro, la violencia, ya digo, violencia es construir un marco de guerra para que nos metan en un sistema paranoico, violencia es dejarnos sin casa, violencia es dibujarnos un horizonte de muerte y que entonces nos aferremos a la miseria. Y esa es la violencia que ellos ejercen, y hay otra violencia liberadora, emancipadora, que son cuidados, que es cariño, que es organización y que es la que nosotros tenemos que construir. Pues sí, Néstor, muchísimas gracias por venirte. Nos veremos la semana que viene y creo que unas cuantas más, porque yo creo que con todo este marco que estamos comentando va a hacer falta que te vengas unas cuantas veces aquí al directo.
me queda un poco, me estaba pensando, digo, me queda un poco mi dinero y yo fíjate que no, pero no. ¿Te vas a presentar? ¿Tienes algo que contarnos? ¿De que te vayas a presentar a algunas elecciones o algo? Sabe Dios que no. Pero te iba a decir que me queda un poco mi dinero. Pero bueno, Sí, habrá que sí. votar en las europeas, hay que votar desde luego con esa conciencia y con esa dirección, ¿no? Por supuesto, de hecho las europeas son en nada y yo creo que un punto importante es ese, ¿no? El punto que van a estar a favor del rearme, a favor de Ursula von der Leyen y todo este sector, y los que van a estar en contra, que también es muy importante que estén, ¿no? Y lo comentamos en su momento ya aquí. Pues sí, pero bueno, ya te digo, yo de momento no. Yo de momento solo me presento a Spanish cuando me llamáis. Y bueno, ya descifro evidentemente que hoy tendremos un directo. Yo creo que hoy voy a estar hablando de Venezuela por la noche en Descifrando la Guerra, o sea que estáis invitados. Que en Venezuela hay elecciones también, ¿no? Hay elecciones, hay Sí, elecciones. Va a correcto. ser como dice un amigo mío, vaya brownie, va a ser un brownie espectacular. Entonces también tendremos que hablar de ello porque yo, bueno, ya digo el titular, creo que se va a cronificar la crisis de Venezuela. Que bueno, que es lo más fácil, pero sí, va a haber elecciones, vamos a ver, parece que no va a haber una participación total de la oposición porque hay algunos candidatos que están inhabilitados y yo creo que vamos a eso. Y luego vienen las elecciones de Estados Unidos Claro. y eso va a hacer que, claro, pues lo mismo, que estén todos nerviosos y sobreactuando porque Venezuela, y yo creo que vengan como venga, si llega Trump va a ser 4 años de mano dura hacia América Latina brutales y eso. Desde luego vivimos en un mundo en contradicción permanente, o sea que es verdad que los cuidados y la organización son revolucionarios y necesarios. Desde luego, pues seguiremos el directo en Descifrando la Guerra. Néstor, muchas gracias por venirte. Muchas gracias a ti. Hasta Un beso a luego, todos. un Chao. abrazo. Spanish Revolution.